Buenos días, profesor. En el día de hoy venimos a hablarle un poco sobre la hemoglobina y la mioglobina. Mi grupo está conformado por Audelio Arango, María Fernanda Tirado Suárez, María del Pilar Osorio Otero, Sonia Isabel Sevilla Madera y mi persona Andrés Felipe Gómez Garcés. Listo, yo le voy a hablar sobre la estructura de la hemoglobina y la mioglobina. La mioglobina y la hemoglobina mantienen un aporte de oxígeno esencial para el metabolismo oxidativo. La mioglobina es una proteína monomérica del tejido muscular rojo. Esta almacena oxígeno como una reserva contra la privación del mismo. La hemoglobina es una proteína tetramérica de los eritrocitos. Es la encargada de transportar el O2 hacia los tejidos y regresa CO2 y protones hacia los pulmones. El cianuro y el monóxido de carbono son letales porque estos alteran la función fisiológica de las proteínas. Respectivamente, la estructura secundaria, terciaria de las subunidades de la hemoglobina semeja a la de la mioglobina. Sin embargo, la estructura tetramérica de la hemoglobina permite interacciones cooperativas fundamentales para su función. Por ejemplo, el bifosfoglicerato promueve la liberación eficiente del O2 al estabilizar la estructura cuaternaria de la desoxihemoglobina. La hemoglobina y la mioglobina ilustran tanto relaciones entre estructura de función y proteína, como la base molecular de enfermedades genéticas. Siguiente, por favor. Grupo hemo. El grupo hemo o grupo prostético se halla encajado en la oquedad superior de la proteína globular. El grupo hemo es un grupo prostético que forma parte de diversas proteínas, entre las que se destaca la hemoglobina. Consiste en un ion más contenido en el centro de un gran heterociclo orgánico llamado porfirina. La función del grupo hemo, una vez vista la estructura, hablamos de para qué se utiliza. Prácticamente en la totalidad de los casos, el grupo hemo va a estar unido a algunas proteínas, formando las denominadas hemoproteínas. Algunas de ellas son la hemoglobina, la mioglobina, los citrocromos o las enzimas catalasa. Tipos de hemo, el más importante a nivel biológico es el grupo hemo B, que es el que estamos tratando en este artículo. No obstante, en función de los distintos sustituyentes puede haber otros, el cual es el hemo C y el hemo A. Fijación de oxígeno. Antes de hablarle sobre fijación de oxígeno, le voy a hablar un poco sobre el transporte de oxígeno. El oxígeno es transportado tanto físicamente disuelto en la sangre como químicamente combinado con la hemoglobina en los eritrocitos. En circunstancias normales, mucho más oxígeno es transportado combinado con hemoglobina que físicamente disuelto en la sangre, ya que sin hemoglobina el sistema cardiovascular no podría proporcionar suficiente oxígeno para satisfacer las demandas de los tejidos. Fijación de oxígeno. Cuando el oxígeno se une a la hemoglobina, se forma oxihemoglobina, mientras que la forma desoxigenada se llama desoxihemoglobina. La unión del oxígeno a la hemoglobina es reversible y depende de la presión parcial de oxígeno en la sangre, es decir, oxígeno que va en disolución. Yo les hablaré un poco sobre los tipos de hemoglobina y mioglobina. Hemoglobina A, que es también conocida como hemoglobina del adulto o hemoglobina normal, representa aproximadamente el 97% de la hemoglobina en el adulto y está formada por dos globinas alfa y dos globinas beta. Hemoglobina A2 representa menos del 2,5% de la hemoglobina después del nacimiento. Está formada por dos globinas alfa y dos globinas delta. Hemoglobina S es una hemoglobina alterada genéticamente y está presente en la anemia de las células falciformes. Afecta aproximadamente a la población afroamericana. Hemoglobina F es conocida como hemoglobina fetal, formada por dos globinas alfa y dos globinas gamma. Tras el nacimiento descendiente, la síntesis de globinas gamma aumenta la producción de globinas beta. Oxihemoglobina representa la hemoglobina que posee unido dioxógeno. Metahemoglobina. Hemoglobina cuyo grupo hemo tiene el hierro en estado férrico, es decir, oxidado. Este tipo de hemoglobina no puede unir dioxógeno. Carbaminohemoglobina.
Se refiere a la hemoglobina que ha unido dióxido de carbono después del intercambio gaseoso entre los glóbulos rojos y los tejidos. Hemoglobina glucosilada. Aunque se encuentra normalmente presente en la sangre en baja cantidad, en patologías como la diabetes se ve aumentada y es el resultado de la unión de la hemoglobina con glucosa u otros carbohidratos libres. Efecto Bohr. El efecto Bohr es una propiedad de la hemoglobina descrita por primera vez en 1904 por el fisiólogo danés Christian Bohr, que establece que a un pH menor, más ácido, más hidrogeniosis, la hemoglobina se unirá al oxígeno con menos afinidad. A continuación, le hablaré un poco sobre la curva de disociación de la hemoglobina. No es más que un decremento del pH. Listo, es un aumento de hidrógeno en la sangre. Esta disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno a cada valor, lo que da por resultado una desviación hacia la derecha de la curva de disociación de la oxihemoglobina. Esto se llama efecto de Bohr, una curva que se desvía hacia la derecha. Tiene un porcentaje de saturación de oxihemoglobina más bajo a cada pH. Siguiente, por favor. Bueno, yo les vengo a hablar de mecanismos de taponamiento de la hemoglobina. Este mecanismo sirve para regular el pH según esté o no oxigenada. También radica en la capacidad IPK de sus residuos activos y en su capacidad de liberar oxígeno. También podemos decir que es un tampón fisiológico muy eficiente debido tanto al cambio de pK que experimenta al pasar de forma oxidada a reducida, como a la gran abundancia de esta proteína en la sangre con un 15% de volumen total sanguíneo. Podemos decir que esta propiedad de la hemoglobina de cambiar su valor pK demuestra el efecto tampón. Siguiente. A continuación mostraremos las referencias bibliográficas de donde fue sacada esta información. Siguiente. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias por la atención prestada.